Bienvenidos un día más. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos por el capítulo 14 y nos hemos dado cuenta que este capítulo tiene muchos versículos, así que estamos yendo parte por parte. ¿Por qué? Porque es nuestro deseo estudiar la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Es una de las formas de entender todo el consejo de Dios. Y cada vez que estudiamos de esta forma consecuente, nos damos con la alegría de entender que Dios es quien trae el tema cada semana que nos reunimos a través de su palabra. Algunas veces esto es muy bueno y favorable, pero algunas veces hay personas que piensan que es un ataque directo hacia su persona, pero la verdad es que no lo es. Y si es que en algún momento sonó como un ataque directo a tu persona, tienes que entender, solo estudiamos la palabra de Dios versículo por versículo y quizás es Dios hablándote de forma directa porque ese es tu problema. Eso es aquello que tú tienes que solucionar con Dios. Así que estamos ahora en medio de las últimas horas de nuestro Señor. Nos quedamos la semana pasada cuando Jesús está celebrando esta cena de la Pascua. Hemos visto el proceso que se hacía en la cena de la Pascua y en la tercera copa de vino Jesús instituye lo que hoy conocemos como la Santa Cena, de la cual procede la palabra Eucaristía. Hemos visto también que esto hace como el nuevo pacto que está entre nosotros, que somos su pueblo ahora, que antes no éramos pueblo, nosotros los gentiles ahora llegamos a ser un pueblo, entramos en un nuevo pacto, un mejor pacto. Y si no fuese este pacto, nunca tú y yo, siendo gentiles, podríamos siquiera pensar en un acceso a la salvación. No hay otra forma de ser salvos, solamente es por Jesucristo. Por la gracia del Señor nos alcanzó y el Señor instituye la Santa Cena y nos dice que debemos hacer siempre en memoria de Él cada vez que tenemos el pan o el vino. Lo hacemos en memoria de Él, ratificamos el pacto, la parte que nos corresponde a nosotros de ese pacto, porque Dios, Jesucristo, ya hizo su parte del pacto, pero nos toca a nosotros la parte que tenemos que cumplir del pacto. Y no estamos hablando de una obligación, sino de algo voluntario, porque no es una relación basada en el miedo como fue en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por la montaña donde se les dio las leyes a Moisés, temblaba, había nubes, relámpagos, y la gente temblaba de miedo cuando miraba esto. Y cuando Moisés bajó de esa montaña, su rostro estaba resplandeciendo, era blanco, 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 y la gente se asustaba. Y ese pacto era condicional, que si tú desobedecías venían muchas consecuencias terribles, pero este pacto es incondicional. Y ese pacto incondicional está basado en la gracia, está basado en la misericordia que te libra del castigo que tú mereces, que es la condenación eterna. Está basado en el amor, y el amor ágape, el amor incondicional. Dios no te está obligando, Dios simplemente te está amando. Dios te atrae con amor, simplemente nos dio amor. Y este es el gran misterio hoy, y diríamos a veces no entendible, un misterio no entendible en el sentido de que ¿cómo podría alguien revelarse, ojo, escucha la palabra, a alguien que simplemente lo ama y lo ama con todo su ser? Yo podría revelarme ante un tirano. Bueno, debería de rebelarme ante un tirano, ante regímenes que me están deshumanizando, que me están maltratando, que me están odiando, que me están despreciando. Y yo tengo toda la autoridad de decirle, ¿quién eres tú o qué quieres? Y hasta, bueno, han surgido revoluciones que han perdido la vida. Pero ¿cómo podría rebelarme ante el ser que simplemente dio su vida por amor a mí, que soportó la cruz
por amor a mí. Lo único que ha hecho Jesucristo es amarte y amarte. Y al pecar tú contra Él, al desobedecer su palabra voluntariamente, te rebelas contra Él. Te muestras agresivo, te muestras hoy con tus palabras y tus actos ofendiendo al único ser, escúchame bien, que te ama en la vida de forma incondicional, porque muchos seres humanos y la gran mayoría ama de forma condicional. Es como que si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si tú haces esto, yo hago lo otro. Ese es el amor condicional, por lo cual muchos mueren. Pero alguien que te ama incondicionalmente y simplemente quiere darte vida en abundancia, quiere poner paz en tu corazón, quiere perdonarte de tus pecados, quiere darte una mejor calidad de vida. Eso, por eso les digo, es incomprensible muchas veces que los seres humanos se rebelan contra aquel que los ama. Hoy es un momento triste porque Jesús va a estar en Getsemaní. Jesús acepta su muerte en la misión. Vamos a orar y continuamos. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque es por medio de ti que podemos estar aquí juntos, reunidos. Háblanos a través de estos versículos. Enséñanos. Corrige, Señor, nuestra manera de pensar. Solo tú, Señor, puedes hacer esto y usa mi vida como un instrumento en tus manos para compartir tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. El Evangelio de Marcos ha sido escrito por Juan Marcos. Y ahí tengo un cuadro de los escritores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dos de ellos, Marcos y Lucas, no fueron discípulos de Jesús y Mateo y Juan sí. Y Mateo se escribe para los judíos, o sea, su público, su auditorio son los judíos, y la necesidad que esperaba llenar con su evangelio era que los judíos estaban esperando la venida del Mesías prometido en el Antiguo Testamento, y entonces Mateo lo presenta a Jesús como el Mesías. En cambio, Marcos está dirigido a un público romano, y la necesidad en ese momento era que ellos tenían el ideal. En ese momento era el poder y el servicio, los reyes, los emperadores, porque eso era parte de los romanos. Y Marcos lo presenta a Jesús como el conquistador poderoso, mientras que Lucas está dirigido a los griegos, y en ese momento la necesidad para ellos era el ideal. El ideal era el hombre perfecto. Lucas lo presenta como el hombre perfecto, y Juan se escribe para toda la iglesia universal. La necesidad de la libertad del pecado, la libertad que nosotros podíamos tener, lo presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Pero ojo con esta línea que le he marcado, porque Jesús es presentado como el conquistador y poderoso. Por eso es que Marcos no tiene una línea genealógica como lo tiene Mateo y Lucas. Más bien, Marcos tiene un antecesor, o mejor dicho, un vocero, alguien que iba a dar la bienvenida o iba a preparar el camino al rey conquistador y poderoso. ¿Quién fue? Juan el Bautista. Por eso, si tú ves los estudios que hicimos ya de la introducción, el capítulo 1, Marcos empieza a desarrollar la historia de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque era el heraldo, el vocero, que venía a anunciar la venida del rey conquistador. Pero Jesús no es un rey conquistador como los seres humanos lo creen o lo imaginan o lo idealizan. Jesús es un rey conquistador basado en el amor y dando su vida por aquellos seguidores en ese momento y hasta el día de hoy. Así que hoy vamos a estudiar la parte C de este capítulo, que vendría a ser Jesús profetiza del fracaso y la negación de Pedro. Y la parte D es donde Jesús con sus discípulos en Getsemaní, y ahí vamos a dividirlo eso en dos partes, del 32 al 36, Jesús ora angustiado en Getsemaní, y del 37 al 42 Jesús ora y los discípulos dormían en Getsemaní. Dice el versículo 27, todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Jesús
terminó la Santa Cena, Jesús no probó la cuarta copa del vino porque dijo, esto lo dejamos inconcluso. ¿Sabes por qué? Porque quiero con ustedes una vez más tener esta reunión en una mesa en el futuro escatológico. Por eso vienen las bodas del Cordero, donde todos, no solo los discípulos, todos ahora, los que desean ser sus discípulos, seguidores, estaremos en esas bodas. Y él salió y tuvo que salir para ir al Getsemaní. Y mientras eso estaba cantando un himno, dice, nos hemos quedado ahí, ¿se acuerdan? Y me llamaba mucho la atención cuando leía eso, porque Jesús se daba el tiempo para adorar, para tener este tiempo de alabanza y adoración. Hoy día hasta lo llamamos ministerio de alabanza y adoración, y decimos, vamos a alabar, vamos a adorar. Y hay algunos que no les gusta alabar o adorar, no les gusta cantar, pero tú puedes ver a Jesús, nuestro Señor, cantando un himno en el cual les recordaba cómo fueron sacados de la esclavitud de Egipto y se iban cantando. ¿Te imaginas por la calle cantando con los discípulos, adorando al Señor? Y mientras estaba cantando, se voltea en un momento y les dice, todos ustedes me abandonarán. Oye, es como que me estarías cortando la unción, como dice, ¿no? Yo estaba entrando en la presencia del Señor y de repente Jesús voltea y dice, todos me abandonarán. Les digo, pero no los dice para desanimarlos, sino le dice porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Hermanos, lo dijo porque la escritura debía de cumplirse. ¿Y qué escritura? Zacarías capítulo 13, versículo 7 dice, despierta, espada, contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso, hiere al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Esta era una profecía mesiánica. Jesús lo sabía. Los discípulos todavía no la entendían, pero más tarde lo iban a entender. Y entonces dice el versículo 28, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y el 29, aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Dos cosas en este versículo, hermanos, que es muy importante. Jesús dice, otra vez una profecía. Él dice, la escritura se cumple porque esa fue una profecía hace más de 600 años. Ahora yo voy a resucitar. Esa es una profecía reciente. Estamos hablando, si estos eventos sucedieron el jueves, el domingo, o sea, miren, 4 días vas a ver, yo voy a resucitar. Jesús sabía el plan, el propósito de Dios. La escritura se tiene que cumplir. Y esto nos da tranquilidad porque la escritura dice, lamentablemente el mal va a crecer, pero Dios tiene el control y tiene un final. Satanás, sus demonios, este sistema del mundo. Dios está en control. La escritura se tiene que cumplir. Y él decía simplemente por esto. Pero es curioso que cuando Pedro dice, escucha, la escritura se tiene que cumplir y todos me abandonarán, Pedro le dice, yo no estoy dispuesto. Le dice fuerte, yo no lo voy a hacer, Señor, aunque todos te abandonen. Mira, puede irse Andrés, puede irse Simón, puede irse Bartolomeo, puede irse todos aquellos, Nataniel, Juan, que se vayan, pero yo no, Señor, todos te pueden abandonar, pero yo no. Tristemente nosotros conocemos el final de esa historia. Y esto me hace recordar que Pedro es como aquellos cristianos que tienen muchos buenos deseos, pero no tienen voluntad firme en la prueba o la tentación. Muchos cristianos, buenos deseos. Yo voy a ser un buen padre, yo voy a ser una buena madre. Y cuando se están ahí en el altar, prometo amarte, prometo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, cuando todo nos va bien, cuando hay prosperidad o cuando no hay dinero y todo nos va mal, prometo amarte. Pero a veces nos olvidamos de esa promesa que hemos hecho en el altar.
A veces le hemos prometido al Señor tantas cosas con muy buenos deseos en medio de un tiempo espectacular. Pero cuando llega el momento de la prueba o la tentación, no hay voluntad firme. Pedro es como estos cristianos. Y que también yo diría, le he fallado a mi Señor también muchas veces. Y no quiero decir, oye, qué Pedro eres tú, ¿no? Qué terrible eres, Pedro. Porque muchas veces le he fallado a mi Señor y eso se llama simplemente ser humano. Y miren lo que le dice el Señor. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. 3 veces me negarás, Pedro. Imagínate, ¿cómo es eso? Sí, todos conocemos esa historia. Y Jesús no le está diciendo, Pedro, ¿qué te crees tú para no? Simplemente Jesús está hablando en el sentido de hacerle entender a Pedro que la autosuficiencia, a veces hay un tipo de orgullo de que yo no voy a fallar. Yo voy a ser el cristiano perfecto. Y a veces nos gusta ponernos en un, como diríamos, en el altar o un pupitre, una parte tan alta y mirar a los demás y decirle, mira cómo fracasó ese, mire cómo falló, mire cómo metió la pata, mire ese pecador, miren el otro, yo no voy a ser así. Me pongo en una posición de ser el cristiano justiciero o me pongo en esa posición de ser el cristiano que no fallo, yo no miento, yo no hago esto, yo no miro esas películas, yo no estoy metido en internet, yo. Pero ¿sabes? Jesús le está diciendo, Pedro, Pedro, muy pronto vas a ver que tu autosuficiencia, que tu orgullo va a ser derrumbado. Que tienes que aprender la lección de que sin mí no eres nada. Que sin la gracia del Señor no podríamos estar aquí vivos, que sin la misericordia del Señor no podría estar yo predicando o no podría estar yo en mi hogar o no podría estar yo hoy vivo. Y eso me hace ver, hermanos, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. El pastor Chuck Smith decía, bienaventurados los flexibles, porque serán difíciles de quebrar. Así que a veces estos tengan cuidado de no caer en esta perspectiva legalista de decir, oh, yo demasiado orgullo de decir, yo no fallo, yo no soy como los demás. Yo cuando me case voy a ser un buen padre, voy a ser un buen esposo, no como esos esposos que están ahí. Bueno, quiero verte cuando estés casado. Yo vas a ver, yo voy a ser un líder, voy a aprender la Biblia y voy a conquistar el mundo. Bueno, quiero verte cuando estés en el ministerio. Nunca digas nunca. ¿Por qué? Porque cuando te pase, cuando venga el discipulado del gallo, yo lo llamo, ¿no? El discipulado del gallo a tu vida. Si eres tan rígido como esto, te vas a quebrar muy rápido. Pero si eres flexible, bienaventurados, dichosos. Y los flexibles son los que tienen gracia sobre gracia. Porque la gracia que tú puedes ofrecer hoy es la gracia que la vas a necesitar mañana. No seas un criticón, no seas alguien que se ponga en esa calidad de juzgador o de juez y de mirar a todos los demás como que tú eres el único que no fallas por tus méritos, por tus hechos, por tus obras, cuando en realidad todos estamos aquí por la gracia del Señor. Porque si no, recuerda una vez más, el discipulado del gallo puede llegar muy pronto a tu vida y esas lecciones duelen. Versículo 31 dice, Pedro insiste porque sabes que él es colérico, él es sanguíneo. Dice, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás que dijeron, no te negamos, no te negamos. Los demás dijeron lo mismo.
Imagínate, no te negamos. No, yo digo, ¿no? ¿Cómo será? No, no, Señor, ¿cómo es posible? ¿Qué vas a pensar de nosotros? Y Pablo dice, yo jamás, 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 jamás. Y la palabra vehemencia en el griego es perisea. ¿Eso qué significa? Indica exceso o grado extremo. ¿Y sabes qué? Marcos es el único que usa este esta palabra, porque los otros evangelios sinópticos, Mateo y Lucas, no lo usan, porque Pedro, como le narraba las historias, cuando escuchaba ahora a Juan Marcos, era decir, yo lo hice, ¿verdad? Lo hice con todo mi corazón. O sea, no es que Pedro estaba entrando en un delirio o simplemente estaba como coloquialmente decimos floreando, ¿no? O metiendo cuento o simplemente hablando por hablar. No, realmente Pedro estaba diciendo, Señor, yo no te voy a negar, realmente no, no, jamás, jamás, jamás. Lo que Pedro no entendía es lo que más tarde Pablo escribió, Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Y aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Sabes? Lo que Pedro no estaba entendiendo era que ese tipo de autosuficiencia no tenía la validez ni la fortaleza porque está dentro de la naturaleza pecaminosa o el viejo Adán, como lo vieron. Tú destapas, ¿sabes qué vas a encontrar? El viejo Adán, la naturaleza pecaminosa. La Reina Valera le dice concupiscencia. Él no estaba entendiendo esto. Y esto nos hace ver, hermanos, que la autosuficiencia en sí mismo por hacer el bien en el ser humano es algo que su herencia pecaminosa no terminará en hacerlo. Solo en Cristo somos fuertes. Y vamos a ver más adelante el fracaso de Pedro cuando llega el discipulado del gallo, como les digo, y Pedro va a estar destrozado a pesar de todo lo que está diciendo, pero sabes que muchas veces los fracasos son mejores maestros que los deseos llenos de positivismo. Si tú eres una persona que dice, yo nunca voy a hacer esto, como te dije, nunca digas nunca, oh, esto voy a hacer, créeme, tristemente, he aprendido más de mis fracasos que de mis perspectivas positivistas. Tristemente, y aunque duelan los fracasos, nos hacen más como Cristo que esas actitudes o deseos positivistas. Los fracasos muchas veces son mejores maestros. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Recuerda eso, hermano. Recuerda. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Y no te estoy diciendo, oye, es permiso para pecar, o no, mira, peca nomás. No. Los fracasos duelen. Los fracasos lastiman, entristecen. Y es como cicatrices que nos dejan en nuestro cuerpo. Tienes muchas cicatrices y las puedes ver las cicatrices. Y si alguien te ve esa cicatriz, te dice, oye, ¿qué pasó ahí? Y inmediatamente tu cerebro regresa. No se importa si tenías 7, 8, 10, 15 años y empiezas a sentir el mismo evento. Dolor, tristeza, angustia, lágrimas muchas veces. Bueno, esas son las cicatrices en el alma que estos fracasos nos hacen recordar, pero nos hacen recordar que la suficiencia de Cristo, nos hacen recordar que el Señor estuvo fiel con nosotros, aunque nosotros fuimos infieles, nos hacen recordar la gracia, nos hacen recordar el amor. Gracias, Señor, porque tú nos perdonaste, porque tú estás con nosotros. Pero recuerda que Dios quiere restaurar la vida. El Dios de segundas oportunidades está presente en tu vida. ¿Has fracasado en algo? ¿Has fallado al Señor? Vuélvete a Él. Arrepiéntete, deja lo malo que estás haciendo, vuélvete a Él y aprende, pero no te quedes ahí sumergido en tu fracaso.
Segunda parte, Jesús con sus discípulos en Getsemaní. Jesús ora, dice el versículo 32, ora angustiado en Getsemaní. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Ahora Jesús llega a este lugar, Getsemaní. Getsemaní, como ven en este mapa, tengo un mapa del templo, en la parte casi del centro, ese cuadrado. Y Getsemaní está marcado con rojo, el jardín de Getsemaní. Y lo que hicieron es cruzar, como está esta flecha roja, cruzar lo que se llama el torrente de Cedrón. Cuando ustedes vayan a la Tierra Santa, van a poder mirar, porque ahora está cercado con rejas, y van a encontrar el jardín de Getsemaní. El jardín de Getsemaní, la palabra Getsemaní significaba almazara, que era el molino de aceite o la fábrica de aceite en algunos casos, que significaba que había ahí estos olivos, y que si tú vas allá vas a ver, ahí tengo una foto, estos olivos dice que datan del tiempo de Jesús, más de 2000 años. Tanto tiempo, sí, miren de gordos y gruesos que han crecido. Ya no se puede entrar ahí, pero puedes verlo y puedes ver dónde estaba nuestro Señor. Es curioso que si miramos que significa molino de aceite, porque era para moler o triturar los olivos, y vas a ver las máquinas que usaban, era para un tipo prensa enorme, grande, para que salga el aceite. Creo que podríamos decir fue el lugar donde nuestro Señor fue molido, triturado. El Getsemaní, el almazara. ¿Por qué? Vamos a ver qué sucedió. Dice que él fue a orar. Y él dice, versículo 33, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Mientras él va caminando, él dice, miren, temor y tristeza, esa es la humanidad de nuestro Señor. Si tú en algún momento has sentido temor y tristeza, hermano, por lo que viene el futuro, por la angustia, la ansiedad, esto es parte de ser humano. Pero podemos permitirnos que siempre dure. No, miren, el Señor lo solucionó orando. Versículo 34, dice el texto, en tal angustia que me invade, es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Miren la palabra angustia, me invade. Si miramos al Señor, tiene un rostro lleno de angustia. La angustia es este sentimiento, esta emoción por el futuro, porque no sabes qué va a venir, pero el Señor sí sabía lo que iba a venir, pero es algo como que no nos deja dormir. ¿Tú te has encontrado en esta situación muchas veces o algunas veces en las cuales tú dices, ¿qué va a pasar mañana? Te angustia, pero hay una angustia que te sientes morir, que tú dices, oh, yo prefiero que no llegue el mañana. Yo no prefiero que no llegue estos eventos. No sé qué va a pasar. Así que el Señor dice, me siento triste, triste, triste. Está bien, hermanos, sentirse triste. Está bien muchas veces, porque somos humanos. Porque hay personas por ahí, no, el cristiano no tiene que estar triste, el cristiano tiene que estar salta, guerrea, pelea, grito de júbilo. Bueno, pero la verdad es que nuestro Señor también estuvo triste. Pero en esa tristeza, como hizo Jesucristo, debemos buscar al Señor. Debemos ir a su presencia y derramar nuestro corazón como lo hizo el Señor. Mire, dice el versículo 35, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera el que pasar por aquella hora. Si ven el rostro del Señor, le decía, Señor, si es posible, por favor, no quiero pasar esta hora, no lo quiero. Versículo 36, le decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Abba,
Abba, no me hagas beber este trago amargo. El trago amargo, la copa de la ira en el Antiguo Testamento siempre fue la copa representado con la justicia, la ira, el castigo de Dios. Y el Señor sabía esto, dice, Abba. ¿Y sabes qué significa la palabra Abba? En el arameo es papito. Papito, y da la idea de estar un padre, miren, con su hijo, y el hijo está en su regazo, en sus piernas, y el hijo se siente feliz, protegido. Es capaz de ese hijo, no sé, tirarse para atrás y sabe que el papito lo va a agarrar. Papito, lo que le está diciendo nuestro Señor es, papito, papito, tú lo puedes todo, no me hagas pasar este trago amargo, papito, papito. Porque hay intimidad, porque hay confianza, pero también es una súplica angustiada. Es el momento del hijo que quiere acercarse al padre y sabe que el padre no le puede negar si le pide de esta forma. Papito. Ahora, si miramos esto, es como que Jesús está evadiendo su responsabilidad. No, no lo está haciendo. Miren, Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, le dice, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. El versículo 43, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. ¿Te imaginas la angustia? Vemos en esta imagen un ángel consolando al Señor. Nuestro Señor estaba batallando, nuestro Señor estaba sufriendo, nuestro Señor estaba a enfrentar la decisión, diríamos, el más difícil, o estaba en este momento consciente de que Él tenía que cumplir la misión de Dios. Para eso vino. Pero Él en su humanidad decía, pero Señor, estoy triste. Pero también en el sentido espiritual, él sabía que esto iba a ser doloroso y era tan fuerte que el doctor Mestrel, hay un libro que se llama El caso de Cristo, y el doctor Mestrel dice que él sufría en un momento de que cuando hay mucha ansiedad, de cuando hay mucha angustia, o lo llamamos estrés, que la piel empieza a sufrir. Por eso a veces que por el estrés surgen un tipo de escamas o problemas de la piel como granitos, porque hay demasiado estrés. ¿Y es por qué? Porque las defensas bajan en el organismo y lo ponen más sensible la piel. Y es en este momento tan difícil que él empieza a angustiarse, a sufrir, que los vasos capilares empiezan a romper y empieza a salir sangre, unas poquitas gotitas, y se mezclan con el sudor. Nuestro Señor estaba sudando porque este era el momento decisivo, era la batalla, era el momento de aceptar la copa de la ira o el trago amargo, y decía, ¿hay otra forma de salvarse? ¿Hay otra forma de salvarse, Señor? De que no de salvarse, sino que se salve la humanidad. Y mi pregunta es esta: ¿estaba angustiado Jesús por la tortura que se venía antes y en la cruz? ¿O estaba angustiado por el ser tratado como pecador en la cruz? ¿Estaba angustiado por la tortura que se venía antes y en la cruz, o por el ser tratado como pecador en la cruz? ¿Por qué estaba angustiado? Tendríamos que ir a la Biblia. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios, el Padre, el Papito, el Abba, lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Así que sí, la tortura fue cruel, sí, los látigos fueron cruel, sí, la corona de espinas fue cruel, las bofetadas o que le pegaban con una caña y le pusieron una venda y le golpeaban y le decían, profetiza, Cristo, ¿quién te golpeó? Profetiza. Lo escupían en el rostro,
le jalaron su barba, le rompieron, le jalaron un mechón de su barba y el dolor era fuerte y lo golpearon con esos látigos que tenían ese tipo de villas y esos huesitos filudos que rasgaban su piel y atravesaron sus manos. Eso era el dolor. El Señor dijo, sí, duele, pero lo que más duele es que el papito, el Abba, me trate como pecador. En la cruz el Señor cargaba nuestros pecados, mis pecados, tus fracasos, mis fracasos, tus mentiras, mis mentiras, todos los pecados del mundo. Y al que no conoció pecado, el papito lo trató como pecador. Eso era el dolor. Eso era la angustia. Eso era lo que el Señor tenía que aprender a obedecer. Porque la obediencia es algo que se aprende y se forja muchas veces en medio del sufrimiento. Hermano, la obediencia a Dios a veces es algo que se aprende y se forja muchas veces en medio del sufrimiento. Dios quiere evitarnos el dolor. Dios quiere evitarnos el dolor de los fracasos, el dolor que el pecado produce en el ser humano, el cristiano que tiene el Espíritu Santo cuando es contristado, porque duele. El Señor quiere evitarnos que tú sigas cometiendo esas inmoralidades sexuales, porque sabe que te vas a lastimar y te va a lastimar a los tuyos. Que no sigas con ese pecado de embriaguez, que no sigas con ese pecado de mentira, de orgullo, de chisme, porque estás haciendo daño al ser humano, a otro ser humano, y te estás haciendo daño a ti mismo, y ese dolor puede ser muchas veces irreparable o muchas veces puede quedar como una cicatriz. Pero tristemente la obediencia a veces se aprende en medio de eso. Sé sabio. El necio, hermanos, comete los mismos errores. El inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Así que nuestro Señor estaba luchando y mirando lo que iba a suceder antes. Y miren, Hebreos 5, 7 al 8 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, el papito, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué lecciones tenemos frente a esto? Miren, no hay otra forma de salvarse de la ira de Dios. Jesús dijo, ¿hay otra forma? No la hay. O sea, la religión no salva. Solo hay un camino, solo hay un hombre dado a los hombres, Jesucristo, en quien podemos ser salvos. Y por eso es tan a veces triste que las personas dicen, mi religión me va a salvar. Tú tienes tu religión, yo tengo mi religión. Entiende, la religión no te puede salvar. Si Jesús mismo dijo, Señor, hay otra forma de que los hombres se salven, quizás una religión, o el que sean buenas obras, o el que sabes que las mujeres que se salven y los hombres no importa. No, el Señor le dijo, no hay, no lo hay. Tienes que ir a la cruz porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo hay un hombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, es Jesucristo. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Jesús dijo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Miren la forma de orar, obediencia. Orar, esto es lo que deberíamos de aprender. No sea lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieras. Qué lejos están estas oraciones llenas de positivismo y de este pseudo evangelio de fe y prosperidad, donde dicen, eso es faltarle respeto. ¿Saben qué interesante que estos libros de fe y prosperidad dicen, tú no puedes orar así que el Señor haga su voluntad, porque el Señor está obligado a hacer lo que dice en su palabra? Ah, sí, o sea, yo soy el que ordeno a Dios. Qué ofensivo más bien es eso. Miren, no es orar diciendo, lo declaro, lo arrebato al diablo, lo ato y lo desato, lo decreto, lo declaro. ¿Sabes cómo debemos orar? Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y eso no es falta de fe, hermanos. Es respeto al Dios soberano. ¿Por qué? Porque la oración es que se haga la voluntad aquí. Del 37 al 42 Jesús ora. Y miren que los discípulos dormían en Getsemaní, 37. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro,
estás dormido. No pudiste mantenerte despierto ni una hora. Miren, Jesús está orando, sudando y hasta derramando esas gotas de sangre con su sudor y los encuentra dormidos. ¿Y cómo lo llama? Simón. Miren el texto, porque Marcos es el que habla y es interesante porque hasta este momento lo llamaban Pedro, 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 ¿no? Ahí me hacía recordar cuando estudiaba. Todos conocemos esa serie famosa de Kiko, Kiko, pero cuando se enojaba la mamá, Federico, y todo, Federico, es como que tu mamá sabe el nombre que te quiere llamar la atención y que te va a venir y le dice Simón. Le hace recordar a Pedro que todavía es Simón. Miren, mientras Jesús tomó la decisión de aceptar la copa de la ira de Dios en el Getsemaní para pasar la cruz, Pedro estaba durmiendo y fracasó en el momento de la prueba. Qué difícil es para el cristiano vencer en las pruebas o tentaciones si está dormido espiritualmente. Qué difícil. Qué difícil, Señor. Una hora no te has podido mantener. Miren, 38. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. No te duermas espiritualmente. Despierta de ese letardo, de ese sueño, de esa flojera. Como dice, mañana oro, mañana no. No te duermas espiritualmente. Por eso dijo Jesús, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. 39. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Jesús lloraba y decía, Abba, Abba, Padre. 30 y 40, cuando volvió los encontró dormidos otra vez porque se les cerraban los ojos de sueño. Estaban tan cansados, no sabían qué decirle, seguían dormidos. ¿Sabes? Muchas veces la batalla se gana antes que venga la crisis. Es en ese momento que Jesús acepta su muerte, toma la decisión y es en esa batalla, hermanos, que va a vencer a la muerte. Si tú ves en la Biblia, él fue a la cruz, pero la decisión la tomó en el Getsemaní. Él dijo, Señor, no hay otra forma, no la hay. Pero tú puedes hacerlo todo, no la hay, Jesús. Y Jesús aprendió obediencia y dijo, no sea entonces mi voluntad, sino tu voluntad. Estoy decidido, estoy dispuesto, aunque sea doloroso, ese es el momento de decidir. Por eso te digo, muchas veces las batallas se ganan antes de la crisis. Qué terrible es a veces que muchos en medio de la crisis, del problema, recién, Señor, Señor, ayúdame. Entonces no pierdas, hermanos, tu devocional, tu tiempo de oración, tu tiempo de estar con el Señor. Versículo 41 dice, al volver por tercera vez le dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y ese se acabó significa, ok, estoy listo, es el momento. El cristiano maduro ora por aquellos que muchas veces están dormidos espiritualmente e intercede por ellos. Yo diría también, hermano, papá y mamá, el padre, la madre cristiana madura, que es madura en el Señor o es maduro en el Señor el Padre, nunca deja de orar por sus hijos. A veces cuando los hijos están en problemas, recién oramos. Hermano, ora, ora desde ahora, no dejes de orar, siempre mantén tu tiempo en la oración. ¿Y qué es la oración según lo que nos enseña entonces Jesús? Miren, la oración es para que se haga la voluntad de Dios y seamos fuertes en medio del valle de sombra y de muerte. Pero la oración no es para que Dios haga mi voluntad y me libre del valle de sombras y de muerte. Porque con todo lo que vemos aquí, él oró y oró y oró fuerte, fuerte. Y el Señor, el Padre, el Abba, el Papito, no lo libró de la muerte, pero lo hizo fuerte. Porque la voluntad de Dios va a ser hecha a pesar de lo que nosotros a veces queremos o deseamos. Y creo que, ¿sabes qué? Yo siempre pienso, ¿no? Qué terrible hubiera sido para mí que Dios conteste todas mis oraciones. Si Dios hubiera hecho mi voluntad, ay, 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 no estaría acá. Gracias a Dios que su voluntad prevalece a pesar de mi voluntad, porque mi voluntad y mis deseos están corrompidos por mis malos deseos.
Así que dejemos que la voluntad de Dios sea hecha. O sea, yo tengo que orar, decirle, Señor, no está mal pedir, yo te pido esto, yo te pido esto, te pido dirección, Señor, pero al final debo determinar, no sea mi voluntad, Señor, sino tu voluntad. 42. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. ¿Y quién es el que le traiciona, hermanos? Miren esta foto. Así que no se pierdan la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, bueno, con la misma ropa quizás yo, continuamos el capítulo 14. Quiero terminar con 4 conclusiones. Primero, los buenos deseos de servir o ser un buen cristiano se ve realizado en las decisiones que tomas cada día en tu hogar y trabajo. Eso es, hermano. Número 2, Dios es experto en levantarnos en nuestros fracasos y con su ayuda aprenderemos la lección, pero no puede hacer más frente a la incredulidad del ser humano. Número 3, nuestro Señor sufrió en Getsemaní, luchó y ganó la batalla en oración, porque las batallas no las ganamos de pie, sino de rodillas. Y cuarto, despierta del sueño espiritual y lucha por tus familiares, por tus padres, por tus hijos, por tus hermanos y por las personas que te importan. Hermano, hermana, no te quedes dormido. No te quedes dormido. Sácate la flojera. Quítate. Levántate. Y empieza mañana otra vez tus devocionales. No dejes de hacer tus devocionales, tu tiempo con Dios a diario. Si no lo has estado haciendo, dile, Señor, perdóname. Vamos a orar. Señor, agradecemos por tu palabra. Agradecemos porque tu voluntad es mejor que la nuestra. Y a pesar de que sean momentos difíciles o de sufrimiento, es mejor que la nuestra. Padre amado, a tu propio Hijo, tu voluntad fue el sufrimiento. Tu voluntad fue el valle de sombra, tu voluntad fue la cruz. A veces tontamente hacemos caso a ese pseudo evangelio que tu voluntad es librarnos del sufrimiento. No, tu voluntad es hacernos fuertes o fortalecer nuestro ser en medio del sufrimiento, en medio del valle de sombra y de muerte. No te podemos ordenar a ti porque somos tus siervos, somos tus criaturas, somos, Señor, simplemente polvo. Que tu voluntad prevalezca en mi hogar, en mi familia, con mis hijas, en el ministerio, en la iglesia. Y oro, Señor, por mis hermanos, si han estado descuidando su tiempo devocional de lectura bíblica o de acercarse a ti. Perdónanos, Señor, porque somos como esos discípulos, a veces negligentes. A veces no podemos hacer una hora. 3 veces, Señor, lo despertaste y esas 3 veces fracasaron. Y esos fracasos, esa negligencia a veces, Señor, nos hace recordar que tú eres un Dios de amor, que nos das oportunidades, que puedes seguir obrando a través de personas como nosotros. Gracias por todo, Señor. Restaura nuestra vida. Hacemos y ratificamos otra vez el compromiso de tener nuestros devocionales, de levantar el altar familiar. Perdónanos, Señor, que tu gracia esté con nosotros. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga y si ha sido de bendición el mensaje, no te olvides compartir con tus seres queridos. Nos vemos.